Durante casi 2 años, cada mes las ventas del comercio mostraban caídas, algunas muy fuertes de más de 20%. Bueno, esa racha parece haber terminado en enero, porque el INE informó que en enero las ventas del comercio subieron. Revisemos la gráfica que hemos preparado, que muestra una actividad económica bastante mejor de lo que se esperaba. Fíjense, esto es parte de lo que informó el Instituto Nacional de Estadística. Actividad de comercio 2,9% en general. Como les digo, hace 20 meses que venían cayendo seguido todos los meses las ventas del comercio. Los servicios profesionales también subieron bastante, 12,5% en enero, y el conjunto de otros servicios sube casi 17%. Pero como les decía, la noticia más importante es la alza en las ventas del comercio durante el primer mes del año, que obviamente destacaron en el Gremio Nacional del Rubro. El índice de actividad económica del sector comercio entregado por el INE da cuenta de un mejor escenario para el sector, un resultado positivo tras 20 meses de caídas anuales. Vemos que tanto la división de mayorista como minorista evidencian alzas anuales, mientras que el sector automotriz vuelve a experimentar una caída. Es positivo también ver que la serie desestacionalizada del comercio minorista marca un alza de 3,1 frente al mes previo, reafirmando el cambio de tendencia que se viene viendo desde septiembre tras la fuerte desaceleración sufrida por el sector. Y lo del comercio no fue un caso aislado. Transversalmente, todos los sectores mostraron buenos resultados durante enero, al menos mucho mejor de lo que se esperaba. Seguimos viendo los números del Instituto Nacional de Estadística. Producción durante enero. El conjunto industrial subió en un año 3,6% y esto es muy importante. Respecto a diciembre, sube casi 2 puntos. La producción minera, que cayó bastante durante diciembre, bueno, sube 1,1 en un año y fíjense, respecto a diciembre, sube 3%. Aquí ya se ven muchos mejores números. Bueno, ahora vamos a ver otros 2 indicadores muy importantes que completan la producción industrial. La electricidad, gas y agua, producción anual, sube 1,4%, casi lo mismo que respecto a diciembre, que es la comparación desestacionalizada. La manufactura, el índice más importante, sube mucho. Miren, 6,5% en un año y 1,2% sobre diciembre. Bueno, con todos estos números, fijémonos en las proyecciones que hace el mercado para el IMACEC de enero que publica el Banco Central mañana viernes a las 8:30 de la mañana y que Sebastián Aguirre se los contará en Agenda AM. Fíjense lo que proyectan en Copeuch para el IMACEC de enero, lo vemos ahí en pantalla. Buenos datos sectoriales anticipan que la economía habría comenzado 2024 de forma positiva. Destaca el crecimiento de la industria y el retorno a cifras positivas del comercio que yo les acabo de contar. ¿Qué estiman ellos? Que el IMACEC anual crecerá 0,7% y el no minero, que es el más importante como subsector, alza anual de 0,8%. Para el año conjunto estiman un crecimiento de 2%. Mucho más optimistas son en security. Lo vemos a continuación también. Las cifras los llevan a pronosticar un aumento anual de 2,5%. Mientras que respecto a diciembre, que es el escenario desestacionalizado, ahí lo ven, avance también de 2,5%. Hacia adelante la economía debería continuar con una recuperación de la mano de condiciones financieras locales que se han vuelto más favorables y con bajas en la tasa de política monetaria y un mayor impulso externo. Entonces, el mercado proyecta que el IMACEC de enero habría crecido hasta 2,5% anual y hasta 2,5% respecto a diciembre. Y bueno, conocidos estos números, también hubo repercusión en el dólar, porque tuvo una fuerte caída luego de las alzas que hemos visto en los últimos días. ¿Por qué? El dólar refleja, más que nada, el peso refleja a la actividad económica local. Y si hay mejores números, el peso se fortalece y el dólar se debilita, tal como pasó hoy. La cotización del dólar llegó a su tercera jornada consecutiva en caída, llegando a valores cercanos a los 9,60. Esto gracias al índice de precio de consumo personal en los Estados Unidos. Esto hizo que la economía se alineara a las proyecciones que tiene la Fed del próximo mes de junio en reducir las tasas. La cotización del cobre no tuvo grandes movimientos a la espera del PMI manufacturero de China, economía que se encuentra en contracción gracias a la incertidumbre del sector inmobiliario. Recuerden, mañana a las 8:30 de la mañana conoceremos el IMACEC de enero acá en CNN Chile. Vean Agenda Económica ahora, como todos los días. Bueno, también les quiero comentar que bastante
bastante apoyo tuvo en distintos sectores, lo que conocimos ayer en exclusiva en la conversación con la ministra del Trabajo, Janet Jara, que el gobierno pretende presentar en marzo o abril un nuevo subsidio a la contratación formal, muy similar a cómo fue el IFE laboral. Las reacciones a ese anuncio los tiene Francisca Suárez. Un subsidio que sea muy flexible a efectos de ir viendo el comportamiento de los datos trimestre a trimestre y ir impulsando ciertos sectores en particular de búsqueda de empleo. Ese fue el anuncio que en exclusiva dio la ministra del Trabajo en Agenda Económica, en vista de los últimos datos del INE que evidenciaron un fuerte aumento del empleo informal. El gobierno presentará en las próximas semanas un subsidio para impulsar la contratación formal. En términos generales, como señalo, tenemos un compromiso por fortalecer el empleo y vamos a ir presentando un conjunto de medidas durante este año que vayan en línea con tener cada vez mejores cifras. El desempleo llegó a estar en un 9%, ya estamos en un 8,4% y en el último trimestre móvil lo que hemos conseguido es la creación en el último mes hemos conseguido la creación de 50.000 empleos. Pero muchos de ellos informales. Como no se han entregado más detalles, la propuesta genera bastantes dudas aún. O sea, depende sobre todo de los empleos calificados, porque en los empleos calificados por lo menos los subsidios casi no llegan. Entonces hay gente que gana quizás sobre 1 millón de pesos y los subsidios no le van a llegar. Quizás para cierta población es bueno, pero para otras personas que, no sé, clase media por ejemplo, le es imposible tener un subsidio por eso. La medida parece bien encaminada, señalan los expertos, pues este sería un buen incentivo para que la gente vaya en busca de empleos formales. Eso sí, parece transversal la idea de que esto por sí solo no es suficiente para salir de la crisis de empleabilidad. Me parece que pensar los subsidios es una buena idea, pensar en estas correcciones que decía, de repente revisar los montos los cuales cubre, pero no es una herramienta suficiente para poder abordar el problema de la capacidad de crear empleo que ya lleva un tiempo deprimida en el país. El anuncio del gobierno de considerar un subsidio flexible para fomentar el empleo nos parece una buena noticia. Ya fue utilizado durante la pandemia e incluso durante este gobierno con el IFE laboral. Hay que tener presente que estos subsidios requieren de muchos recursos del Estado y la única forma de fomentar el empleo en el mediano y largo plazo es a través del crecimiento económico y de la inversión. Crecimiento e inversión que no alcanzaría a crear la suficiente cantidad de empleos como para recuperar los que teníamos antes de la pandemia. Desde el Banco Central pronosticaban en diciembre un crecimiento para 2024 de entre 1,25 y 2,25%. Por mucho que alcancemos el máximo esperado, no daría para generar los 219.000 empleos que es el déficit que tenemos hoy en día. Pucha, sí, mira, me despidieron hace como 2 semanas. Ya, y ahora es como el último recurso que tengo y la verdad que sí, ha estado difícil. ¿Has estado buscando trabajo? Sí, he estado buscando y no nada. El año pasado la economía creció 0 en el país. Las proyecciones para este año están en torno a un 2%, entre un 1,6 y un 2%. Si la economía llegara a crecer 2 puntos, eso significa que aumenta el empleo en un 1%. Y sobre una masa de personas en edad de trabajar de 9 millones, un punto significaría 90.000 a 100.000 nuevos empleos. Pero tenemos un déficit de 219.000 empleos. Por consiguiente, el crecimiento económico alcanzaría solamente, si se diera, a suplir la mitad de los empleos que se necesitan. Las políticas que apunten a mejorar esa capacidad de crecer, principalmente inyectar más inversión, van a ser políticas que nos van a permitir también crear más empleo. A largo plazo requiere atacar variables más estructurales, inversión en el largo plazo, pero también las estrategias sobre nuestro capital humano, es decir, capacitación, mejor educación, son todas las cosas que nos va metiendo la juguera para mejorar esta capacidad de crear empleos. Ahora será necesario esperar a ver el proyecto en concreto una vez este sea entregado por el Ejecutivo, lo que sucedería entre marzo y abril. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso analizamos la reforma de pensiones que, como sabemos, parte nuevamente en el Senado, luego de ser aprobada en general en la Cámara de Diputados. Estaremos conversando con un senador que precisamente estará en la Comisión de Trabajo que verá el texto
cuando se reanude el trámite legislativo. Al regreso acá en el programa. Como ya lo hemos visto en el programa, en marzo se retoma la reforma de pensiones en el Senado. Estuvo con nosotros la ministra del Trabajo en la agenda económica del miércoles y ahora está con nosotros un integrante de la comisión que precisamente la Cámara Alta deberá revisar el texto que llegue. Hablamos del senador demócrata Matías Walker, a quien vemos en pantalla. Senador, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo está? Muy bien, y antes que todo, senador, quiero invitarlo a usted y también a las personas que nos acompañan a que veamos una parte de la conversación que tuvimos con la ministra del Trabajo, donde yo creo que sinceró muy gráficamente cómo será el trámite legislativo de la reforma en la Cámara Alta. Veamos parte de lo que conversamos ayer con Janet Jara. No, está bien complejo. Yo creo que en eso hay que ser súper sincero con la ciudadanía, porque es evidente que al parecer el gobierno cada vez que trata de acercar posiciones, la derecha lo que hace es, en vez de acercarse hacia el centro y poder confluir en un acuerdo, se radicaliza más su posición. Sin duda, este año tenemos una ventana de oportunidad que son estos primeros meses. Nosotros tenemos la experiencia de haber trabajado con los senadores de la Comisión Trabajo, valga la redundancia, durante estos 2 años, y con ello hemos construido buena parte de los acuerdos que hemos sacado adelante. Así que espero que ese espíritu y el sentido de responsabilidad de quienes estamos en política prime. Necesitamos subir los 1,5 millones hoy día de pensionados a la pensión, es algo en lo que tenemos que ponernos de acuerdo en la forma. Nosotros creemos que es a través de un seguro social. Si la oposición tiene una alternativa realista, sí, pues, porque si nos va a decir a través de impuestos y después va a negarse a la tributaria, eso no tiene fondo, digamos, no hay agua en la piscina para una discusión de esa naturaleza, seguramente nos vamos a encontrar. Hay que ser sincero con los chilenos, el panorama está bien complejo. ¿Qué le parece esa reflexión de la ministra del Trabajo, senador? Pues la verdad, Nicolás, que tengo una coincidencia, pero también una discrepancia con la ministra Janet Jara. La coincidencia es que efectivamente en la Comisión de Trabajo del Senado hemos sido capaces de llegar a buenos acuerdos en proyectos como las 40 horas, la ampliación de la ley sana o la conciliación de la vida laboral con la vida familiar, el proyecto del teletrabajo. Pero yo creo que se equivoca cuando diga que esto es un problema de... Porque si vemos las críticas que han efectuado, por ejemplo, David Bravo, que presidió la Comisión Asesora Presidencial, el gobierno de la presidenta Bachelet, o el propio Joseph Ramos, que fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. O sea, economistas que vienen más bien de un mundo de centro-izquierda, han sido críticos de la propuesta del gobierno, específicamente de la propuesta del 3 y 3, citando el propio informe de la Superintendencia de Pensiones, que reconoce que si solo se destina un 3% del aumento de cotización a cuentas individuales al año 2030, tendríamos tasas de reemplazo en 18% inferior a la cifra que hoy día están recibiendo los trabajadores. Entonces, decirle a un trabajador que hoy día está ganando 600.000 pesos, que la mitad del aumento de la cotización la tiene que destinar a financiar las actuales pensiones, es algo que va en contra de una mayor cotización. Y por eso, como demócratas, hemos propuesto esta fórmula intermedia, alternativa, que es aumentar la cotización que va a las cuentas individuales. Nosotros proponemos que sea al menos un 4,2% y destinar un monto acotado a un seguro de longevidad para financiar las pensiones de quienes sobreviven después de los 85 años. Su apuesta entonces es que las conversaciones lleven a ese nuevo punto medio que es bastante similar al que usted propone. Bueno, esto nosotros lo formulamos en agosto en el marco de esta mesa de acuerdos que convocó la propia ministra del Trabajo. Creo que un punto intermedio entre el 3 y 3 que propone el gobierno y el 6-0 que plantea Chile Vamos, que tiene un problema, el 6-0, porque si bien
se va al otro extremo, ¿no? Mejora las pensiones futuras, no se hace cargo de mejorar las actuales pensiones, más allá del esfuerzo que se puede hacer con la PGU, que ya, recordemos, se llegó a un acuerdo en la Cámara de Diputados de adelantar el aumento de la PGU a 250.000 pesos. Yo le pregunté también a la ministra respecto a el mecanismo para aumentar ahora mismo las pensiones de los actuales jubilados, y ella me reconoció que la PGU hace esa función tal como el 3% para seguro comunitario, solidario, que el gobierno propone. Es decir, que la PGU sí cumple con lo que busca también el gobierno, que es aumentar ahora las pensiones de los jubilados. Por supuesto, y yo creo que la ministra ha terminado admitiendo que destinar todo el porcentaje de aumento de cotización a solidaridad o la mitad no cumple el propósito que tenía la reforma de pensiones, que es mejorar las pensiones actuales y futuras. Obviamente hay que hacerse cargo de las lagunas previsionales que tienen las mujeres. Recordemos que las mujeres viven más que los hombres, entonces la propuesta del seguro de longevidad va en beneficio sobre todo de las mujeres, y se aprobaron mecanismos de compensación específicos del trámite en particular en la Cámara de Diputados con los votos de demócratas. Pero el gobierno tiene que entender que la fórmula del 3 y 3 murió en la Cámara de Diputados simplemente porque la propia Superintendencia de Pensiones, a través del informe que entregó esta comisión, reconoció que bajo esta fórmula, en vez de aumentar, las pensiones futuras van a bajar, y eso no resiste el menor análisis. Senador, pongámonos en el caso actual, que es el 3 y 3. Si el gobierno sigue en esa postura, ¿usted va a votar en contra? Los diputados demócratas ya votaron en contra de esa propuesta, precisamente porque no sirve para mejorar las pensiones futuras. Deberíamos votar en contra en el Senado junto a la senadora Rincón. Nosotros tenemos los votos dirimentes. Yo creo que eso el gobierno ya a esta altura, Nicolás, absolutamente claro, desde de los propios economistas que vienen de un mundo de centro-izquierda. Esto no es un problema de Chile Vamos. Han advertido que la fórmula del gobierno no es buena, que en vez de mejorar las tasas de reemplazo, las pensiones futuras, está condenando a los actuales trabajadores a tener menos pensiones el día de mañana. Acá tenemos que llegar a un acuerdo para aumentar la cotización gradualmente, ojalá con mayor gradualidad que la propone el gobierno. Nosotros como demócratas hemos propuesto que sean 10 años, porque tenemos que pensar en el efecto en el empleo, en las pymes. Si uno de los problemas que tenemos, lo ha advertido David Bravo también, es que tenemos un 27% de un mercado laboral informal. Entonces, nos están atacando la raíz del problema, que es la informalidad del mercado laboral, que deriva también en bajas pensiones. Yendo un poco antes, en la comisión de trabajo que usted integra, entonces, si se mantiene la propuesta de 3 y 3, usted votaría en contra, lo que imaginamos hará lo mismo el senador Moreira, que va a presidir la comisión, y también el senador Galilea. Entonces, cálculo simple, si se mantiene el 3 y 3, al menos en la comisión de trabajo del Senado no va a pasar. Sí, y yo creo que el gobierno lo tiene claro, Nicolás, desde mucho antes que el proyecto llegara al Senado. Lo tiene claro desde que los propios diputados rechazaron ese guarismo, el trámite en la Cámara. ¿Cuál es la virtud de los 6 diputados demócratas? Es que permitieron, con la aprobación del Senado, en materia de pensiones, hace aumentar la cotización, que vaya a las cuentas individuales de los trabajadores, y ver cómo nos hacemos cargo de una población que va envejeciendo más, porque bueno, van aumentando las expectativas de vida conforme va mejorando la salud, pero también va disminuyendo el sector activo. Los jóvenes están entrando más tarde al mercado laboral, entonces tenemos que hacernos cargo de la raíz del problema, junto con la informalidad en el empleo, que tiene tasas altísimas en este momento, como digo, de un 27%.
Matías Walker, senador demócrata en la Comisión de Trabajo, muchas gracias por su tiempo con Agenda Económica. Bueno, muchas gracias, Nicolás, que le vaya muy bien. De esta forma terminamos la agenda de este jueves. Sean con nosotros acá en CNN Chile. Recuerden que mañana tendremos el análisis del IMASEC de enero que publique el Banco Central y también el comienzo de la visita de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, la mujer más poderosa en la economía mundial. Estará en nuestro país por 2 días. Tendremos todos los detalles acá en CNN Chile. Sigan con nosotros.